enlace o el contexto de esta lectura que hemos leído inicia en el capítulo 3 del libro de Hechos. Y usted ve ahí a Pedro y a Juan haciendo un milagro, sanidad a una persona. Esto les trae dificultades y van a parar a la cárcel. Y después de que van a parar a la cárcel, prácticamente lo reúnen. Dice que lo reúne el Sanedrín y empieza a evaluar la situación de ellos. Entonces, el título de esta mañana es: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ese es el título de esta mañana. Entonces, este versículo expresa, amados hermanos, la determinación inquebrantable de Pedro y de Juan, junto a los demás apóstoles, de no callar el mensaje del Evangelio del Reino. Dije, en su contexto, usted se da cuenta que van a parar hasta la cárcel, y a pesar de las amenazas y de las prohibiciones que están enfrentando por el hecho de haber realizado un milagro en ese lugar, ellos están determinados y están prácticamente, amados hermanos, siendo, por decirlo así, bien claros con esto, y están diciendo: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces dije, en contexto, la fidelidad al mensaje de Dios. Los apóstoles estaban convencidos de que el mensaje de Jesús, incluyendo su resurrección y el poder de Dios para sanar, era una verdad que no podía ocultarse, no podía mantenerse oculta. Su testimonio era tan profundo y tan transformador que les resultaba moralmente imposible callar lo que habían experimentado. Oiga eso, les resultaba imposible callar lo que habían experimentado. El texto nos muestra la obediencia a Dios sobre los hombres. Están enfrentados a la orden de no predicar o de no mencionar más el nombre de Jesús, pero los apóstoles declaran que no debían obedecer a los hombres antes que a Dios. Si nosotros analizamos ese texto bíblico, como dije, en su contexto, en lo que estamos hablando, los apóstoles, amados hermanos, que habían caminado con Jesús, habían andado con Él, habían no solamente escuchado, sino que ellos habían presenciado literalmente los milagros que Jesús había realizado. Habían presenciado cómo Jesús, amado hermano, ponía manos sobre los enfermos y sanaban, los endemoniados eran liberados. Ahora ellos están recibiendo un mandato de parte del mismo Jesús, de que ellos vayan y hagan lo mismo. Y a pesar de que un momento estuvieron en una etapa de estancamiento donde no salían de su comodidad, determinan en un momento salir y obedecer, óigase bien, el mensaje, el mandato de Cristo. Y cuando van avanzando, caminando en el camino del Señor, uno se da cuenta de que ellos están haciendo exactamente lo que Jesús les había ordenado: ir, predicar, poner manos sobre los enfermos, echar fuera demonios. Era autoridad de parte de Dios que les había sido dada. Y en base, amado hermanos, a lo que ellos realizaban, usted ve, empiezan a tener dificultades con el sistema religioso, el sistema político. Y en medio de esto, ellos se ven en una situación difícil, en donde tienen que decidir si servir al Señor
o escuchar la voz de los hombres. Entonces, cuando ellos, amados hermanos, se encuentran en esta situación, ellos dicen, definitivamente, oiga bien, el sistema religioso estaba en contra de ellos por lo que estaba aconteciendo. Los enfermos eran sanos, las personas endemoniadas eran libres. Y de alguna manera el sistema religioso no le agrada esta situación, al punto de que los llevan a un concilio, los reúnen y dicen, bueno, tenemos que hacer algo con ellos. Tenemos que encontrar un motivo, una razón para de alguna manera acabar con esto, terminar con esto. Ahora ellos conocían, sabían de esto, ya tenían experiencia, ellos habían visto que con Jesús habían tratado de hacer lo mismo. Y en el caso de Jesús, pues lo llevaron hasta la cruz, ¿verdad? Lo llevaron a la cruz. Ellos estaban conscientes de todo esto y aún en medio, amado hermano, de que ellos consideraban que les podían venir cosas difíciles, ellos determinaron no callar lo que habían visto y lo que habían oído y lo que ellos en el poder del Espíritu Santo habían hecho para la honra y la gloria del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué está o qué tan dispuesto o dispuestos estamos nosotros a actuar de la misma manera que actuaron estos hombres de Dios? Esos hombres de la iglesia del primer siglo. Si usted estudia la historia de la iglesia del primero al sexto siglo, no era fácil llamarse cristiano en ese entonces, en esa época. No era nada fácil. Mencionar el nombre de Cristo no era nada fácil. Pero aún en medio de todo esto hubieron personas que se levantaron contra todo pronóstico y contra toda dificultad, contra toda amenaza, y no se cansaron de proclamar el nombre de Cristo. No se cansaron de hablar el nombre de Cristo. Entonces el versículo nos anima a ser valientes, a ser fieles, a mostrar nuestra fe, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición. Dice, la experiencia personal con Dios nos impulsa a compartir el mensaje de la esperanza y de la salvación. La responsabilidad de nosotros es testificar. El versículo nos recuerda que tenemos la responsabilidad de ser testigos de la verdad, compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, a lo que quiero llevarlos, amados hermanos, en esta mañana, es que usted y yo, óigase bien, tenemos un compromiso con Dios, y el compromiso con Dios es a lo que nosotros le llamamos la gran comisión. El Señor nos ha comisionado a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, en medio de esto, yo quiero que usted se dé cuenta de que la Biblia dice de que imposible es que no viniesen tropiezos o que no vengan dificultades en nuestro caminar. Pero la Biblia dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Incluso en la parte de Mateo 28, a lo que le conocemos como la Gran Comisión, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no hay razón por la cual nosotros mantenernos callados, aunque nos toque enfrentarnos a un sistema político corrupto, a un sistema político o a un sistema religioso también corrupto, aunque nos toque enfrentarnos a situaciones como esas. El texto bíblico que nosotros hemos leído nos anima a no mantenernos callados, sino que al contrario nos motiva a abrir nuestra boca y a decirle al mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Más adelante usted se va a dar cuenta que, y ya lo hemos mencionado acá,
no necesita usted un estudio profundo para que usted proclame el Evangelio de Cristo sobre la faz de la tierra, para que usted le hable de Cristo a su vecino, a sus conocidos. Así que si usted ve el panorama en el contexto bíblico, lo que Pedro y Juan estaban viviendo no era nada fácil. Nosotros hoy tenemos libertad acá en este país para poder proclamar el nombre de Cristo. Hasta el momento eso no se ha tocado y tenemos esa libertad. Hay lugares donde no se puede. En pleno siglo XXI hay lugares donde no se puede, donde si se identifica como cristiano, mire, les dan juegos vivos por cantidades. Y eso es terrible en pleno siglo XXI. Entonces, a lo que quiero, amados hermanos, llegar hoy en esta mañana, y voy a tratar de avanzar, es que yo nos demos cuenta que el mundo está hambriento de esperanza. El mundo está hambriento de escuchar palabra de Dios. El mundo necesita escuchar una palabra de esperanza. Necesita escuchar una palabra de aliento. Necesita que nosotros hablemos que el Señor salva, que el Señor transforma, que el Señor cambia las vidas. Y somos usted y yo los que tenemos que hacer eso. Es nuestro trabajo. Dice, mientras millones buscan respuesta en lugares vacíos, tú y yo tenemos el privilegio, la responsabilidad y la honra de poseer el mensaje más poderoso del universo. Y ese es el Evangelio de Cristo. El mundo está buscando respuestas por muchos lados. Hay personas que se abocan a la brujería, a la hechicería. Ojalá no hayan cristianos acá que todavía lean el tarot, pero hay personas que están buscando respuesta a lo que viven, a su situación en todas las áreas de la vida. Pero dije, usted y yo tenemos, amado hermano, el privilegio tan grande de portar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El que puede transformar una vida, el que puede cambiar una vida como me cambió a mí, como lo ha cambiado a usted. Entonces, en algún momento nosotros también estábamos buscando respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades, y quizás acudimos a lugares que no recibimos la respuesta que estábamos buscando. Pero en algún momento, una persona humilde, quizás ni siquiera letrada, se acercó a usted y le dijo: el Señor tiene la solución para tu problema, para tu dificultad. Y empezó a hablarle de su vida propia. Y en algún determinado momento, usted escuchó esa voz. Y el Señor empezó a obrar en su vida. Amén. Entonces, evangelizar no es simplemente una tarea asignada a unos pocos o a unos especialistas en la fe. Es un llamado vibrante y un llamado universal para todo aquel que ha sido transformado por el amor de Dios. Cuando Jesús te salvó, no solo te redimió, te convirtió en un portador de luz, en un embajador del reino, en una voz que clama, en una voz que clama en el desierto, en una voz que clama en un mundo oscuro. O sea, como siempre lo hemos dicho, el Señor no nos llamó únicamente a que ocupemos un lugar acá en el santuario. No nos llamó únicamente a que nos reuniésemos los domingos
o los martes o los viernes para ocupar un lugar y escuchar palabra. Nos llamó a que nos formemos escuchando la palabra de Dios en la iglesia, y esa misma palabra traslademos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a todo aquel que quizás no puede venir acá o no siente el deseo de venir. Usted tiene que ser el portador de ese mensaje. Entonces usted aprenda acá, escuche el mensaje, deleítese con el mensaje, pero lleve ese mensaje a las personas que lo necesitan. Hábleles del amor de Dios, de los milagros que el Señor hace a diario en nuestras vidas. Si yo voy a escuchar algo acá, mire, es mi deber compartirlo con los demás. Entonces quiero ir entrando un poquito en el tema. Y la pregunta es, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos evangelizar? Y dice, porque amamos a Jesús. Cuando amamos de verdad, hablamos de lo que amamos. ¿Cómo callar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Evangelizar es una expresión natural del amor que sentimos por Él. Evangelizar es decir al mundo, mira lo que Dios ha hecho conmigo, Él puede hacerlo contigo. Él puede hacerlo contigo. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Porque amamos a Jesús. Y si amamos a Jesús, hablamos de ese amor que sentimos por Él y de ese amor que Él sintió por nosotros. Y porque nos sentimos, amados hermanos, agradados con lo que Dios está haciendo en nosotros, entonces yo quiero que los demás estén como yo, que los demás sean bendecidos como yo he sido bendecido, que los demás sean transformados como yo he sido transformado, que los demás cambien su vida como mi vida ha cambiado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales usted no puede callar el mensaje del Evangelio de Cristo. Usted tiene que hablar, tiene que testificar del amor de Dios. Amén. Número 2, ¿por qué debemos evangelizar? Porque amamos a las personas. Dice, el Evangelio es el mayor acto de amor. Anunciar que hay perdón, que hay vida eterna, que hay esperanza. No hay mayor regalo que compartir con alguien el camino hacia la salvación. Hoy hablaba con los jóvenes y tocamos un punto acerca del amor. Y yo les decía de que nosotros no podemos amar a nadie más si no tenemos amor propio, si no nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando yo me amo a mí mismo, hay cosas que yo no quiero para mí. Y si no las quiero para mí, tampoco las voy a querer para alguien más. Para alguien más. Entonces, se habla, amado hermano, y nosotros sabemos de que la vida sobre la tierra muchas veces se vuelve difícil. Hay personas allá hundidas en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, están acabando con su salud, están acabando con su vida. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted quisiera eso para usted? Usted dice que no. Entonces, si usted no quiere eso para usted, tampoco lo vamos a querer para ellos. Entonces lo que debemos hacer es mostrarle la solución a sus problemas. Y usted sabe que Dios tiene poder para cambiar la mentalidad de esas personas, porque lo ha hecho con muchos acá. Lo ha hecho con muchos acá. Hay personas que estaban hundidas en los vicios, que estaban hundidos en el alcoholismo, en la drogadicción, pero un día el Señor llegó a sus vidas y los transformó. He escuchado testimonios de personas que de la noche a la mañana su mente fue transformada y no tuvieron sed de alcohol ni de droga de un día para otro. Hay ocasiones en las que ha sido diferente, en las que ha sido un proceso, pero que el Señor ha hecho la obra.
Entonces, si el Señor ha hecho la obra, la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si lo hizo con usted, si lo hizo conmigo, puede hacerlo con alguien más. Entonces, la intención es no quedarnos callados con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No evangelizar, o no vamos a evangelizar, perdón, por obligación, sino por compasión hacia los demás. Tiene que tener claro eso. No lo vamos a hacer por obligación. Hay un mandato. Está la gran comisión, pero el Señor no nos está obligando. Dice, es nuestro deber que vayamos. Pero usted no tiene que sentirse obligado, tiene que nacer en su corazón. Y eso nace por la compasión por los demás. Porque si yo quiero tener una vida diferente, lo voy a querer para los demás. Si la Biblia me habla, amado hermano, de que hay un lugar de tormento y yo no quiero ir ahí, entonces yo voy a compartir con los demás que tienen que escapar de ahí. Continúo. Número 3. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque el tiempo es corto. Dice, las oportunidades pasan. Las personas no somos eternas en esta vida. Cada día sin evangelizar es una oportunidad perdida. Oiga esto, hoy puede ser el día en que alguien escuche por primera vez el nombre de Jesús a través de ti. Y ojo, cuando estoy hablando de evangelizar, amado hermano, yo no le estoy hablando de algo profundo que usted tenga que hacer, o de un curso que usted tenga que sacar para prepararse y poder hacer su trabajo. Si lo hace, gloria a Dios, está bien. Pero el Señor no está demandando o no está diciendo acá que usted tiene que prepararse y sacar los cursos habidos y por haber. No, usted y yo podemos hacerlo con nuestras propias palabras, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, debemos hacerlo porque el tiempo es corto. Hay personas que hoy pueden estar entre nosotros, pero finalizado el servicio no sabemos. No sabemos. Hay personas a las que usted sabe que en algún momento sintió deseo de hablarle al Señor y no lo vio una vez más, y quizás se quedó con el deseo, no lo hizo. No cometamos ese error. Hay ocasiones en el área en la que yo trabajo que a veces nos toca reunirnos con otras personas, con otros grupos, y siempre encuentro el momento para hablar con ellos, y siempre encuentro el momento para invitarlos a la iglesia, y siempre termino pidiendo su número de teléfono. ¿Y sabe cómo hago? Le pongo ahí: prospecto a convertirse. Así le pongo yo cuando grabo el número de una persona que conozco por primera vez. Y créame que siempre estoy ahí de alguna manera recordándole que tenemos servicios, que puede asistir. Hasta me ofrezco a irlos a traer. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo es corto. Y esas personas de alguna manera están escuchando palabra de Dios. Se les está invitando a la iglesia. Entonces no hay una excusa, no tienen excusa. Ni usted ni yo tenemos excusa para dejar de hablar de Cristo, ni ellos van a tener excusa que no escucharon, porque hubo alguien que les habló. Entonces, lo que yo quiero es que usted y yo, como hijos de Dios, el lema de nosotros es: evangelismo somos todos. Yo sé que hay un grupito que trabaja conmigo, pero evangelismo aquí somos todos. Lo hacemos todos. Lo hace en su casa, lo hace con su familia, lo hace con sus compañeros de trabajo, lo hace con las personas que empieza a relacionarse. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar ahora? Esa es la pregunta. ¿Cómo
vamos a evangelizar? En primer lugar, con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque su historia tiene poder. Dije, no necesita conocer toda la Biblia para comenzar a hablar de Cristo. Hable de lo que Él ha hecho en usted. Hable de lo que Él ha hecho en su vida. O sea, con su testimonio. Hay personas que se van a identificar con usted. Hay personas que van a decir, eso que usted vivió, lo estoy viviendo yo ahorita. Yo estoy pasando esa situación. Entonces, si usted comparte su testimonio, hable de la solución, de lo que lo llevó a cambiar su vida, de lo que llevó a cambiar su ambiente familiar, de lo que lo llevó a cambiar totalmente a usted. Entonces, comparta su testimonio, cómo Dios te cambió, cómo Dios te sanó, cómo Dios te restauró. Hágalo. El Espíritu Santo va a usar su experiencia para tocar esos corazones. Él va a usar su experiencia porque la gente se va a identificar con eso. Y vea, créame que eso toca. Hay personas que a usted lo han conocido en su vida pasada y dicen, de veras que este estaba en la ruina, o de veras que este estaba tirado, y ahora es una persona nueva, ahora es una persona diferente. ¿Ven? Entonces, número 2, con tus palabras. Atrévete a iniciar conversaciones. Haz preguntas que inviten a pensar. Comparte versículos claves, como Juan 3:16, ¿verdad? Todos lo sabemos de memoria. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la situación aquí es que hay que atrevernos a hablar, hermano. Hablar con las personas. A veces se nos hace muy difícil eso, pero créame que siempre hay una razón para empezar una conversación con alguien. Siempre hay una razón. Por eso en algunas ocasiones le recomiendan que usted escuche de todo. Me recuerdo que hace poco inicié una conversación con alguien porque en un tiempo yo fui fanático al fútbol y mi equipo había perdido. Entonces, así empecé una conversación con alguien y terminé preguntándole si asistía a la iglesia, si algún tiempo había asistido, y me terminó contando toda su vida, por el hecho de haberme puesto la camisa del equipo que había perdido. Pero de ahí nació una conversación, y en medio de esa conversación usted puede ya ir preparando el camino y hablando, preguntándole, porque la mayoría de personas, hermanos, han tenido experiencias con el Señor, las han tenido, y hay personas que lo único que necesitan es una motivación para poder regresar a la iglesia, buscar un lugar. Entonces, podemos evangelizar con nuestras propias palabras, podemos evangelizar hablándoles del amor de Dios, podemos evangelizar usando textos bíblicos conocidos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay textos prácticos. Está Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué quiero llegar? Que usted no necesita convencer a nadie o forzar a alguien. Usted hable de Cristo, hable del amor de Dios, dé su testimonio, expréselo en sus propias palabras.
porque el Espíritu Santo va a hacer el resto. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros únicamente somos los portadores del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. No somos nosotros los que cambiamos la vida de las personas. Es el Espíritu Santo. Pero su testimonio, su manera de hablar, sirve de mucho para que una persona determine buscar un lugar donde congregarse, entregarle su vida a Cristo. Entonces también podemos evangelizar con nuestra vida diaria. Dice, sea una Biblia abierta, sea luz en el trabajo, en tu familia, en la calle, que tu conducta refleje el carácter de Cristo. Por eso es importante el testimonio. Que su conducta refleje el carácter de la vida de Cristo. También podemos hacerlo a través de la oración. ¿Y sabe por qué estamos tocando esto? Bueno, hoy iniciamos el ciclo evangelístico, una vez más, del Día del Amigo. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces hoy lo iniciamos una vez más. Y yo quiero que usted se identifique, amado hermano, como una de esas personas que ha sido llamada a pregonar el Evangelio de Cristo sobre la faz de la tierra. Y como dije, háblele a sus amigos, que cuando usted alcance a su amigo, él va a alcanzar al amigo de él, que no es su amigo. Y así, mire, la gente va recibiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, a través de la oración también nosotros podemos evangelizar. ¿Por qué? Porque clamamos por las almas, porque pedimos la dirección a Dios, porque oramos por la valentía para poder hablar, ¿verdad? Porque algunos dije, no, como que no somos muy buenos para eso. Evangelizar comienza en la intimidad con Dios. Él abre puertas, prepara corazones y da palabras. Si usted siente que no tiene palabras, empiece orando. Empiece orando por sus hermanos, por sus vecinos. Dije, en muchas ocasiones lo he dicho, usted y yo somos el resultado de una persona que dobló rodillas por nosotros y estuvo clamando no solo una vez. Muchos fuimos duros realmente. Que hay personas que en algún momento se acercaron y dijeron, yo pasé orando por ti 6 meses. O yo pasé orando por ti tanto tiempo, pero yo sabía que Dios iba a hacer la obra, que Dios iba a hacer el milagro, que Dios iba a transformar tu vida. Entonces, amados hermanos, usted y yo no tenemos que darnos por vencidos. Que invitamos a un amigo al servicio del Día del Amigo, no llegó. Siga orando por él, manténgalo en su lista, siga clamando por él, siempre sea el primero que ponga en su lista. Y sígalo invitando. Ok, no le llegó, pero sígalo haciendo. Porque tarde o temprano el Señor va a hacer la obra. Y ese corazón cauterizado o ese corazón de piedra se va a convertir en un corazón de carne. Y va a empezar a sentir que tiene necesidad de Dios. Y va a empezar a sentir que el único que puede solucionar sus dificultades es Dios. Y en algún determinado momento usted lo va a tener acá. Y créame que se siente una satisfacción maravillosa tener a alguien que de alguna manera le ha costado rodilla, le ha costado ayuno, le ha costado oración. Pero verdaderamente lo estamos haciendo, ¿verdad? Si verdaderamente estamos poniendo en oración a esas personas, esas vidas. La oración tiene poder, hermanos. Rompe cadenas, rompe ataduras. Usted y yo lo sabemos. Entonces, eso es lo que la Biblia nos demanda que hagamos. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hacemos nosotros en el ciclo evangelístico. Durante las 5 semanas, usted se mantiene en oración, clamando por las personas. Dije, no se canse de hacer esa lista, no se canse de... Si lo invitó todo el año pasado y no llegó, siga orando por esa persona. Voy a ir terminando. Conclusión.
No tengas miedo, no te sientas incapaz. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Amén. Tú has sido llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Dice Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hoy es el día, hoy es el momento de que usted y yo nos levantemos, de que usted y yo abramos nuestra boca, de que usted y yo compartamos el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que nos ha transformado a nosotros, ese Evangelio que nos ha dado una segunda oportunidad de vida en esta sociedad, ese Evangelio que nos ha reintegrado a la sociedad, porque la sociedad ya no nos quería, porque estábamos mal. Se ha llegado el momento. Usted no sabe cuántas personas pueden ser guiadas o encaminadas hacia una eternidad con Cristo si usted solo hace una cosa: obedecer el llamado de Dios que ha hecho a nuestras vidas. Porque evangelismo somos todos, y si evangelismo somos todos, es el llamado que Dios nos ha hecho, y lo único que debemos hacer es obedecer. Amados hermanos, el cielo espera por su voz, porque usted proclame las buenas nuevas de salvación. El cielo espera porque usted y yo no nos quedemos callados o no nos acomodemos. Si estábamos acomodados, hay que desacomodarnos. Quiero, si alguien tiene por ahí, Kevin, en la primera semana, porque quiero compartirlo ya de una vez. Gloria al Señor. Estamos una vez más en el ciclo evangelístico del día del amigo, amén. Entonces son 5 semanas. Gloria al Señor. No sé si está por ahí Kevin o se nos fue ya. Gloria al Señor. Pero bueno, usted sabe lo que se hace en la primera semana, ¿verdad? En la primera semana hacemos una lista con las personas que conocemos, sean compañeros de trabajo, sean familias que no tienen a Cristo en su corazón, y empezamos ¿a qué? A orar por ellos. Es lo que empezamos a hacer. Empezamos a orar por ellos. Y en el transcurso de esa semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir al Señor que rompa cadenas, que rompa ataduras. Decirle: Señor, yo quiero traer ese amigo a la iglesia. Yo quiero traerlo al culto evangelístico. Yo quiero llevarlo a mi grupo de crecimiento. Y yo voy a empezar a orar por él con ese propósito. Entonces estamos o entramos nosotros a la primera semana del ciclo evangelístico. Hoy 18 de mayo. Entonces usted sabe, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. 3, 5 personas, las que usted considere, y ore por ellos. Dedíquese un par de minutos más a clamar por ellos. Yo sé que la mayoría de nosotros clamamos por nuestras necesidades, pero la Biblia dice que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Deje de orar un momento por usted y empiece a orar por alguien más. Y usted va a ver cómo Dios también se manifiesta. Y usted va a decir: wow, Dios verdaderamente es bueno y misericordioso. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gloria al Señor. Y vamos a decirle al Señor en esta oración que queremos ser pregoneros del Evangelio. Queremos ser pregoneros.